¿Y si el verdadero monstruo del cuento no fuera la madrastra, sino la idea de la belleza? Hay cosas que las mujeres tenemos que hacer sin importar lo asquerosas que nos parezcan. ¡Ah! ¡Dámelo! La hermanastra fea de Emily Blychfield, estrenada en octubre de 2025, reimagina el mito de Cenicienta desde el lado que nunca quisimos mirar, el de la hermanastra considerada fea. Lo que empieza como un cuento conocido se transforma en una experiencia de horror, una fábula cruel sobre lo que significa ser vista, ser deseada y ser aceptada. Hoy analizaremos esta película noruega que está actualmente en cines y la compararemos con otra película que denunció hace poco los estándares de belleza con body horror, y no es otra que La Sustancia. Empecemos por La hermanastra fea. La historia sigue a Elvira, una joven marcada desde niña por su supuesta falta de belleza. Y recalco, supuesta. Bueno, la cuestión es que conoce a Agnes, la perfecta, que se convierte en su hermanastra. Y mientras Agnes encarna el ideal de gracia y dulzura, Elvira siente que desentona y debe cambiar para que el príncipe se fije en ella. Algo que nos recalca la presión de complacer la mirada de otros, sobre todo la mirada masculina, una presión muy arraigada en esta sociedad. La madre de Elvira la empuja a transformarse, a corregirse, a hacerse digna del príncipe, pero cada intento de cambio la lleva más lejos de sí misma, hasta convertir su cuerpo en un campo de batalla. La idea que atraviesa toda la película es que la belleza es dolor. Blychfield utiliza el horror corporal para hablar de algo más profundo, la violencia invisible que se esconde detrás de los ideales estéticos. No es solo aquí sangre y agujas, es la sensación de que el cuerpo propio nunca basta, nunca es suficiente. Elvira no busca belleza por vanidad, sino por odio a sí misma. Ha interiorizado la mirada de los demás, esa mirada masculina que evalúa, descarta y clasifica. En una de las escenas más crudas, el príncipe la mira y sentencia con desprecio que jamás se acostaría con eso. Y es en esa humillación donde la película revela su tema central. La belleza no es un don, sino una forma de poder. Y quienes quedan fuera de ese canon viven atrapados en una jaula invisible. La directora se luce invirtiendo el cuento original, ya que en las versiones tradicionales las hermanastras son símbolos de maldad, una advertencia moral. Aquí Elvira no es una villana, es una víctima. Y su sufrimiento la hace humana y la acerca a los espectadores. La película nos obliga a mirar más allá del estereotipo y preguntarnos por qué el cine y la cultura siempre han reservado la compasión para las bellas. La fealdad en esta película no solo es un rasgo físico, es una forma de resistencia. Es el rechazo a seguir un guión que promete un amor a cambio de sacrificio. Elvira sangra, se deforma, se rompe intentando alcanzar un ideal que nunca fue suyo. Y el cuerpo convertido en territorio del horror se convierte en metáfora del daño que causa la búsqueda de la aprobación. Y todo esto no podía no recordarme a La Sustancia, donde Demi Moore y Margaret Qualley hicieron un brillante trabajo, dirigidas por Coralie Farjad, poniendo de manifiesto la brutalidad de los estándares de belleza. En La Sustancia, Demi Moore sabéis que interpreta a una actriz que al envejecer se vuelve invisible para la industria. Su vía de escape es un experimento que le permite crear una versión más joven y perfecta de sí misma, interpretada por Margaret Qualley. Pero el costo físico y mental es devastador. En La hermanastra fea, Elvira no busca juventud, sino aceptación. No es que quiera volver al pasado, quiere alcanzar un ideal que le han impuesto. Ambas, sin embargo, se lanzan a un proceso de transformación química, quirúrgica o simbólica que promete liberación, pero solo entrega esclavitud. En las dos películas, el cuerpo se convierte en laboratorio. La piel se abre, se estira y se recompone. Pero en ese proceso lo que se pierde es la identidad. Y lo que debía ser una metamorfosis termina siendo una mutilación del yo. El espejo es el símbolo central de ambas películas. En La Sustancia, el reflejo es una amenaza. La doble joven devora a la mujer original. En La hermanastra fea, el espejo es una condena. Le recuerda a Elvira lo que no es.
Coralie Farjad filma el espejo desde el narcisismo contemporáneo, mientras que Blichfeld desde la vergüenza interiorizada. Pero ambas coinciden en algo. La imagen reflejada no pertenece a quien la mira, sino a la mirada masculina que ha definido qué es deseable, qué es visible y qué merece existir. Si la sustancia denuncia el mandato de la juventud eterna, la hermanastra fea denuncia el mandato de la belleza universal. Bueno, supuestamente universal. En un caso, la mujer envejecida es borrada, en el otro, la mujer imperfecta es corregida. El resultado es el mismo. El cuerpo femenino se vuelve campo de guerra entre lo que es y lo que debería ser. Ambas películas utilizan el body horror no como espectáculo, sino como discurso. Farjad recurre a un estilo pop más saturado, con ironía y sarcasmo. Su horror es exagerado, casi grotesco, pero profundamente simbólico, porque la piel que se pudre es la máscara que la sociedad nos obliga a llevar. Blichfeld, en cambio, apuesta por algo visceral. Su horror es más íntimo, casi artesanal. En La hermanastra fea, el dolor no es una performance, es un rito, y el contraste entre ambas hace visible la amplitud del lenguaje del horror. Una es explosiva y política, la otra introspectiva y trágica, aunque ambas se lo toman con mucho humor, algo que me encanta. En cuanto a las conclusiones y la posibilidad de redención en la sustancia, la redención es imposible. El cuerpo se descompone y la perfección se vuelve monstruo. En La hermanastra fea, en cambio, aún queda una chispa de esperanza. La posibilidad de ser mirada con ternura, no con deseo. Elvira encuentra cierta salvación en la empatía. Así, mientras Farjad destruye el cuerpo, Blichfeld busca reconciliarlo. Las dos coinciden, sin embargo, en su diagnóstico. La belleza, tal como la entiende hoy la sociedad, es una forma de violencia. La sustancia y La hermanastra fea no son solo películas sobre mujeres, son películas sobre cómo la cultura fabrica monstruos para mantener el mito de la belleza. Al final, la perfección no existe y perseguirla deja cicatrices. Volviendo a La hermanastra fea, visualmente la película es un oscuro cuento. La estética de Blichfeld combina lo hermoso y lo repulsivo, recordándonos que ambos mundos se alimentan mutuamente. En su universo, la belleza duele y el dolor a veces se disfraza de belleza. Pero más allá del cuento, La hermanastra fea habla de nosotros, de cómo medimos nuestro valor por el reflejo en la pantalla o por la cantidad de ojos que nos miran. Habla de filtros, de cirugías, de comparaciones infinitas. De una sociedad que nos promete amor si aprendemos a parecernos a los demás. Pero la película no juzga a quienes caen en esa trampa. ¡Ojo! Señala al sistema que la construye. Y al final nos deja una bonita huella, ya que no es el príncipe quien salva a Elvira, por supuesto, sino un gesto de empatía femenina, una conexión entre hermanas pura y sanadora. En ese pequeño acto, el cuento encuentra una salida distinta, la posibilidad de verse sin odio, de existir sin pedir permiso. Antes he dicho que la fealdad de Elvira es supuesta, porque la chica no es fea ni mucho menos. Y tampoco es gorda como se autodenomina, solo que intentan ponerle vestidos que no son de su talla y encajarla en moldes demasiado pequeños, hasta llegar a la hipérbole, ¿no?, de cortarse el pie para meterlo en un zapato diminuto. La directora usa aquí el extremo, el shock, el horror para darnos un bofetón y decir basta, no tenemos por qué intentar meternos todos en el mismo molde. No hay una única belleza. Así que La hermanastra fea busca incomodar. Quiere que miremos en este espejo de la sociedad y entendamos que el horror que vemos en Elvira no viene de su rostro ni de ella, sino del juicio que proyectamos sobre él. La belleza, sugiere Blichfeld, no es algo que se conquista, es algo que se nos arrebata cada vez que dejamos que otros decidan cuánto valemos. Dejadme un comentario con qué opináis sobre esta feroz crítica y acordaros de dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.